Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cambiar o Repetir, un podcast donde te acompañaremos a crear relaciones sanas a través de diferentes entrevistas con especialistas del tema, invitados especiales y también está apartado de mini talleres donde te daremos las herramientas adecuadas para que las puedas implementar en tu día a día. El día de hoy tenemos la segunda parte del taller de relaciones sanas donde estaremos viendo las estrategias de gestión emocional. Para empezar a hablarles de este tema, vamos a retomar un poquito lo que vimos en la sesión 1. Si no la has visto, te invito a poder verla. Te voy a dejar el link en la descripción y que puedas retomar toda esta parte del amor propio, el autoconocimiento que son necesarios para la creación de relaciones sanas. ¿Por qué necesitamos empezar a hablar de inteligencia emocional para mejorar las relaciones? Porque no importa cuánto sepamos o cuántas herramientas tenemos, si no tenemos una autogestión, va a ser difícil que alcancemos cualquier tipo de objetivo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para todo se necesita determinación, se necesita una autorregulación y una disciplina. Si nosotros no podemos gestionar esas emociones, como les platicaba, terminaremos victimizándonos ante las situaciones o las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Y bueno, aquí tenemos una de las teorías de cómo se divide el cerebro según su funcionamiento. Como les platicaba, la realidad es que mientras más se estudia, más entendemos que las estructuras y sus funciones interdependen, pero sin embargo, esta teoría nos ayuda a entender por qué necesitamos regularnos emocionalmente. Y bueno, él nos dice que cuando el ser humano fue evolucionando, la primera parte que existió es la del cerebro reptiliano, ¿sí? Digamos que fue como nuestro primer cerebro. Entonces, en este primer cerebro tenemos todo lo que es el instinto, la supervivencia, la reacción, la respiración, el dormir y el despertar, y es nuestro cerebro más antiguo. Entonces, este primer cerebro es muy instintivo, es muy animal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pues éramos más primitivos, esto era lo que nos permitía sobrevivir. Sin embargo, el ser humano, al evolucionar, fue creando nuevas estructuras para sobrevivir. Uno de ellos fue el que se desarrolló más arribita, el cerebro límbico. El cerebro límbico fue ya el que desarrolló la parte emocional. Las emociones nos ayudan a sobrevivir también. Aquí es donde vino la parte de la interacción, la reproducción y la alimentación, ¿sí? Es nuestro segundo cerebro más antiguo. Y después viene el más joven de todos, que es el que nos diferencia de otros animales, que es el cerebro cortical o la neocorteza. En este cerebro tenemos el razonamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica. Y en esta parte de enfrente, donde tenemos nuestra frente, está nuestra parte donde también tenemos el juicio, ¿sí? Donde tenemos el juicio social, entre otras partes importantes en la interacción del ser humano, ¿sí? Aquí le llamamos el prefrontal de ese cerebro cortical. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera instintiva, cuando actuamos bajo nuestros impulsos primarios, a nuestras emociones, realmente no le estamos dando crédito a nuestra evolución. ¿Por qué? Porque nuestra emoción necesita pasar por esa primera estructura reptiliana límbica para después ser interpretado por nuestro cerebro racional, ¿sí? Cuando actuamos solo bajo el impulso, estamos siendo animales y no estamos dándole crédito a esa humanidad o a esa evolución que tantos años de trabajo le costó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que se hace una diferenciación y normalmente nuestras decisiones las tomamos el 85% basados en nuestro cerebro reptiliano y límbico, ¿sí? Que es el más instintivo. Por eso, cuando tú vas a comprar algo a una tienda, te insisten en comprar en ese momento. ¿Por qué? Porque no le estás dando tiempo a tu cerebro de racionalizar, de que esa información llegue a través de tus sentidos a tu cerebro cortical. Entonces, cuando algo sea en el momento o cuando te presionan, lo mejor es no tomar una decisión impulsiva en ese momento, porque probablemente no la vas a tomar con tus 5 sentidos, ¿sí? O con tu razonamiento. Entonces, esta es una técnica que utilizan mucho en neuromarketing y cosas así. ¿Por qué? Porque nuestro impulso puede ser muy fuerte al punto de nublar esa racionalidad. Nosotros tenemos que darle ese 15% que utilizamos únicamente para
para razonar lo tenemos que utilizar muchísimo más. Y solo lo podemos utilizar de manera más frecuente si podemos dominar ese 85% de nuestro cerebro, ¿sale? Entonces, para esto nos sirven las estrategias de regulación emocional, para que tengamos una vida mucho más consciente y no tengamos que ser víctimas de esas emociones, ¿sale? Entonces, digamos que todo esto que vimos en el primer bloque, en la primera parte, que si no la has visto, ve a verla, ve a verla en este momento, es la segunda llamada para que vayas a verlo. Todas estas experiencias de la infancia las vamos guardando en estos cerebros, en el cerebro emocional, en el cerebro reptiliano. Entonces, cuando nosotros vemos alguna situación parecida a algo que vivimos, nuestro impulso va a ser muy instintivo. Por ejemplo, hablábamos de los tipos de apego, ¿no? Si nosotros tuvimos algún tipo de experiencia de abandono, cuando veamos en una relación algún tipo o alguna mínima señal de que nos pueden abandonar, lo que va a pasar es que el cerebro instintivo va a querer, si es un apego ansioso, va a querer luchar porque esa relación no termine con tal de evitarnos ese abandono, ese sufrimiento. Pero eso va a ser desde la parte instintiva, ¿sí? Y a veces es algo que no lo hacemos consciente y solamente actuamos bajo el impulso. O si somos, por ejemplo, tenemos un apego más evitativo, a lo mejor decimos, tengo que salir de esta situación ya en este momento y a veces tampoco lo hacemos racionalizando la situación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que podamos analizar desde esa experiencia individual, desde lo que vivimos en la infancia, que podamos entender cómo procesamos las relaciones, cómo procesamos esas señales de la relación para poder entender por qué estoy reaccionando como reacciono o por qué repito ese mismo patrón en todas las relaciones. Y la gestión emocional nos va a servir para darle un alto a esas primeras reacciones instintivas, poder llegar a la razón y poder encontrar otros caminos que no sean esos instintivos. Y entonces es cuando podemos cambiar nuestro apego de algo inseguro, que ya puede ser el apego seguro, el apego evitativo o el apego ambivalente, a uno más seguro. ¿Dale? Entonces, ¿qué pasa? Ante esas situaciones, como les voy contando que aparecen, eh, aparece primero una emoción que está unada a la experiencia o que ya aprendimos en base a esa experiencia, o puede aparecer un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Que una emoción es espontánea, no podemos controlarla. O sea, como ya tuvimos esa experiencia previa en la infancia, ya está dentro de nosotros. No podemos controlar el sentirnos vulnerables, no podemos controlar el sentirnos tristes, no podemos controlar el sentirnos enojados, pero sí podemos controlar la reacción de. Por eso les decía la importancia en el primer bloque de tener en claro cuál es ese yo ideal, porque aunque aparezca una emoción, no tenemos que reaccionar necesariamente a la emoción. Por ejemplo, si en un apego seguro ante que una persona se vaya o diga como, no, quiero terminar la relación, el apego inseguro te va a decir como, no, dile que regrese o lo que sea. Mientras que si tu yo ideal es, no, pues si alguien me dijo que no, pues voy a soltar esa situación o no pasa nada, ¿no? Si yo, aunque tenga este sentimiento, aunque mi apego seguro, inseguro me esté diciendo una cosa, puedo actuar de una manera distinta. Esa nueva versión, por así decirlo, de ti, cuando actúas en base a eso, te va a dar mucho más seguridad que si te dejas llevar por esa emoción primaria, ¿sí? Entonces tus decisiones van a ser más racionalizadas, aunque la emoción te esté diciendo todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás acercando más a ese yo ideal, estás siguiendo lo que tú crees más sano para ti y eso te ayuda a tener también más seguridad en ti mismo. Ujú. ¿Y qué pasa si esa emoción eh, no la racionalizamos, nos dejamos llevar por esa emoción? Surge lo que es el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Es cuando le damos un significado a la emoción y hacemos que dure durante mucho tiempo. Por ejemplo, hay quienes se quedan atorados o atoradas en los procesos de duelo,
¿sí? ¿Por qué? Porque ante una pérdida esa emoción no se procesó, seguimos actuando en base a esa emoción y entonces el significado que le damos ya se vuelve un sentimiento que se puede arrastrar durante mucho, mucho tiempo. Entonces es necesario que validemos esa emoción, que cambiemos ese autoconcepto, que cambiemos también nuestras acciones, nuestras maneras de reaccionar para que entonces podamos tener unos modelos mucho más funcionales. Solo como dato general, les enseño una tablita de las emociones que van a necesitar a lo mejor no memorizar, pero sí tener en cuenta para empezar todo el proceso de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces tenemos la emoción y su función adaptativa. Por ejemplo, la función de la alegría es la afiliación, o sea, el que nosotros podamos afiliarnos a otras personas, el que podamos socializar, el que podamos reproducirnos, etcétera. Todas esas son sus funciones adaptativas del que seamos felices. El asco, su función adaptativa es el rechazo, ¿sí? Nos ayuda a tener una repulsión hacia algo que nos puede hacer daño. La ira nos ayuda a la autodefensa. Y, por ejemplo, la ira es algo que me gusta mucho como poner énfasis, porque a nivel social, la ira puede estar confundida con la tristeza dependiendo del género. Por ejemplo, los varones suelen confundir la ira con la tristeza. Hay varones que están sumamente enojados o que tienen muchas reacciones de enojo que en realidad es tristeza, pero a nivel masculino es más valorado, por así decirlo socialmente, el enojo o es más masculino el enojo que mostrarse tristes. Mientras que a nivel social para la mujer es más aceptado que esté triste a que esté molesta. Entonces, podemos confundir por, por estos constructos sociales qué emoción estamos sintiendo. Entonces, es bien importante también que podamos identificar si la tristeza o el enojo, también dependiendo de nuestro género, cómo lo estamos interpretando, si realmente es enojo o es tristeza lo que estoy sintiendo, ¿sale? Entonces, bueno, nos quedamos en la ira. Después tenemos el miedo nos ayuda a protegernos, ¿sí? Y la sorpresa nos ayuda a explorar y la tristeza a la reintegración, ¿sí? A que podamos integrar las experiencias dolorosas de la vida que van a ser inevitables. O sea, la vida no va a ser siempre felicidad, es normal que hayan momentos buenos, momentos malos, pero lo importante es que lo podamos seguir integrando como un todo y que podamos continuar y seguir resolviendo. Entonces, esto es importante que lo toquemos, la parte de las emociones, porque no puede haber inteligencia emocional si no conocemos cómo funcionan y cómo funcionan nuestras emociones y cuál es la función que tienen en nuestra vida, ¿sí? Ninguna de nuestras emociones es mala. A veces pensamos que el que alguien esté triste, tenemos que rápidamente hacerlo sentir feliz o darle una solución al problema y a veces lo único que necesitamos es validar esa emoción, nombrarla, para entonces poder cambiarla. ¿Y qué incluye la inteligencia emocional? Incluye la capacidad de percibir, evaluar y expresar nuestras emociones. Por eso ahorita acabamos de ver este cuadrito con las emociones que son las básicas. Después vienen las otras más complejas, como la ansiedad, ¿verdad? Entonces, ahorita con esas básicas que nos vayamos aprendiendo, va a ser muy útil para poder relacionarnos y poder comunicar también lo que estamos sintiendo en determinados momentos, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional es saber percibir, evaluar y expresar nuestras emociones. También es la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Por eso les decía, si recordamos este primer cerebro, este modelo del cerebro, esta teoría del cerebro que les conté, entendemos que si podemos regular ese primer impulso primitivo, podemos tomar decisiones mucho más racionales. Entonces, eso es lo que nos produce el poder tener mucho mejores resultados en nuestra vida. De hecho, cuando se empezó a estudiar la inteligencia emocional, existían los exámenes de sello de coeficiente intelectual. Entonces, la gente creía que llevando a sus hijos a evaluarlos y que tuvieran un CI por arriba de 100 o de 90, y ya eso les garantizaba el éxito en la vida, ¿no? Y estas pruebas se basaban mucho más en habilidades matemáticas, algunas motrices, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba?
que se les hacía la evaluación, los niños empezaban a sacar algunos un CI muy bajo, uno medio o uno alto, y se empezó a hacer un estudio de qué pasaba con los que tenían un CI superior, menor o intermedio. Y lo que pasó es que se dieron cuenta que no necesariamente el que tuvieran un coeficiente intelectual alto garantizaba que tuvieran éxito en su vida, y que las personas que más lograron tener éxito en la vida eran aquellas que lograban desarrollar sus habilidades de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve ser muy inteligentes en algún aspecto de nuestra vida si a la hora de relacionarnos terminamos explotando, terminamos tomando decisiones impulsivas, si no podemos tener la capacidad de autogestión o de disciplina, etcétera. Entonces, ahí se encontró que una clave fundamental para poder tener éxito era el poder regular nuestras emociones. Y esto solo funciona cuando podemos, como les decía, identificarlas, nombrarlas, para que ese primer impulso no sea el que dirige nuestra vida, sino nuestro razonamiento. Ujú. Algo importante que podemos empezar a poner en práctica desde ya es tener un diario emocional. En el diario emocional vamos a ir explorando qué es lo que sentimos durante el día a día, ¿sí? En un momento les voy a mostrar cómo pueden ponerlo en su libretita o en su journal o donde ustedes quieran ponerlo. Ujú. Entonces, algunas claves importantes para empezar a tener inteligencia emocional es, primero, darle tiempo al cerebro. Como les mostré en esta primera imagen de nuestro cerebro, si no le damos tiempo a la información de llegar de ese primer cerebro al último y tomamos decisiones así en fa, pues obviamente no tomaremos las mejores decisiones. Entonces, como les decía, siempre que algo sea tomar la decisión inmediatamente, no tomes la decisión, tómate unos minutos, date tiempo para que toda esa información pueda llegar a la parte racional, y puedas hacerlo desde la conciencia de. Evitamos utilizar extremos o absolutos, es decir, todo es bueno, todo es malo, esta decisión es totalmente mala o totalmente buena, la persona que tengo enfrente es totalmente buena o mala, ¿sí? Eso es un error que solemos hacer, que nos impide poder tomar también decisiones inteligentes emocionalmente, ¿no? O sea, querer tomar las cosas desde los absolutos, que eso es algo que está también muy de moda en nuestras famosas redes sociales, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los dos extremos o las dos caras y entender las situaciones como un gris. Ujú. Algo que afecta en nuestra comunicación también es la lectura de mente. Tratamos de evitar la lectura de mente. ¿Qué es esto? Las suposiciones. Todo el tiempo estamos suponiendo, fulanito seguro está pensando esto de mí, seguro está pensando esto del entorno, seguro está pensando tal cosa. Entonces, esto únicamente lo que hace es dificultar nuestras relaciones cotidianas, nos hace menos inteligentes emocionalmente y nos impide también comunicarnos de una manera asertiva. Em, Algo que también puede pasar es que tengamos una visión de túnel. Esto es enfocarnos solo en un aspecto en particular, como puede ser enfocarnos solo en lo negativo o enfocarnos solo en lo positivo. Les decía, lo ideal es que podamos ver los grises. Y también algo importante para empezar toda esta parte de regulación es evitar sacar conclusiones sin sustento. A mí me sirve mucho tener esta estructura. La estructura se llama ego, ¿sí? Cuando tengamos un pensamiento inmediato, que puede ser producto de esos apegos, de muchas cosas, pregúntate, ¿qué evidencia tengo de este pensamiento? ¿Será que es totalmente cierto lo que estoy pensando o es parcialmente verdad y parcialmente mentira? ¿Cómo lo estoy? O sea, ¿de dónde estoy sacando esta evidencia? Después, ¿qué tan grave sería? ¿Sí? ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Realmente es como me lo estoy imaginando o puede que no sea tan malo? Y por último, ¿qué tan útil me es tener este pensamiento? Si no me es útil tenerlo, quizá puedo elegir uno que me ayude a tener un mejor desempeño en mi día a día. ¿Sí? Otra regla que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestra inteligencia emocional es dejar de generalizar, dejar de poner por una cuestión en específico, volverlo algo
que se generalice a todo el aspecto o de una persona o de una situación, etcétera. También solemos minimizar lo positivo para enfocarnos en lo negativo. Esto es algo, si les pasa, es algo, la verdad, pues muy normal, porque los seres humanos a nivel primitivo estamos programados para enfocarnos en lo negativo, porque lo que solemos ver como peligroso, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, eso viene de nuestro cerebro más instintivo. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlo a ver también más allá de solo las cosas que son peligrosas. Ujú. Otra regla importante es evitemos describir a una persona por un problema o por una conducta, ¿sí? O sea, por ejemplo, si, no sé, llegamos a la casa y está desordenado, no es como decir, eres una persona desordenada, sino la casa está desordenada, o no necesariamente la persona es desordenada, o alguien que pudiera ser, por ejemplo, no sé, impuntual. No es que tú seas impuntual, sino que llegas tarde, ¿sí? O llegaste tarde. ¿Sí? Entonces es importante esta parte también como una regla de la inteligencia emocional. Evitemos también catastrofizar, es otra regla, pensar siempre lo peor o llevarnos hasta la cocina con cada situación y evitar culpabilizar a otros o a nosotros mismos, ignorando otros factores que contribuyen a la causa, ¿sí? Esto es bien importante porque a veces llevamos como la situación hacia los demás o mucho hacia nosotros mismos sin considerar todo lo que está alrededor que pudo haber sido un factor importante en el desarrollo de esa situación. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer algunas actividades que les puedan ayudar a fomentar esa inteligencia emocional. Las reglas que le acabo de decir, esas son bien importantes que las tengan en cuenta para que puedan mejorar sus relaciones interpersonales, para que puedan mejorar en muchas áreas de su vida, ¿sí? Y algunas actividades que pueden empezar a hacer desde ya, pues es empezar a identificar su estado emocional a partir del cuadrito que les dejé, ¿sí? Le pueden tomar screenshot y los pueden tener ahí. Y como les decía, en su diario o en su journal pueden empezar a escribir de manera diaria cuáles son las emociones que tienen durante el día, qué situaciones detonan esa emoción y cuáles son los pensamientos asociados a esa emoción, ¿sí? Después, si están con alguna persona, algún compañero o alguien de su red de apoyo, pueden empezar a comentarle cuál es su necesidad ante cada emoción que tienen. Por ejemplo, si estoy feliz ante una situación buena de mi vida o cuando estoy persiguiendo mis metas, me siento feliz, me siento realizada, mi necesidad es únicamente, no sé, seguir haciéndolo o a lo mejor necesito la aprobación de algún miembro de la familia o de alguien. ¿Cuál podría ser mi necesidad afectiva dentro de esa emoción? O puede ser que no necesite ningún factor externo, pero más bien uno personal, ¿no? Un apapacho, un darme tiempo para felicitarme, para decirme lo bien que lo he hecho. Por ejemplo, cuando sentimos un estado emocional como la tristeza o el enojo, puede que sí necesitemos alguna ayuda del exterior y eso es normal. Así como podemos regularnos muchas veces por nosotros mismos, a veces necesitamos una ayudadita, sobre todo cuando estamos empezando en este camino de la inteligencia emocional, ¿no? A veces necesitamos que alguien esté, que alguien nos diga como tranquila, no va a pasar nada, este escenario que te está diciendo tu ansiedad no es para nada así, no es lo que estás pensando, ¿no? Entonces, es importante también que mientras estamos trabajando con identificarnos emocionalmente, podamos trabajar en cuál es la necesidad que tenemos a nivel interpersonal, ¿sí? Aquí les dejo una tableta que les puede servir, lo pueden implementar en su día a día. Hoy me siento de esta manera y cuál es mi necesidad de otros. Necesito un abrazo, necesito silencio, necesito espacio, necesito platicarlo, necesito un consejo, qué es lo que necesito, ¿sí? Y aquí es bien importante que tengamos en claro que también el pedir silencio y el pedir espacio también son parte de nuestras necesidades, ¿no? Cuando hablamos a veces de emociones, la gente suele asociarlo a vulnerabilidad y piensa que necesariamente vamos a necesitar un abrazo, vamos a necesitar contención emocional y a veces simplemente por nuestra forma de ser
o por alguna cosa necesitamos espacio para autorregularnos. Entonces, eso es súper válido y tenemos que también validarlo de manera individual, pero es necesario pedirlo porque a veces la gente piensa otras cosas, ¿no? Entonces, en vez de suponer, es importante comunicarlo. Ujú. Aquí es parte del ejercicio, lo pueden tomar. Ok. Y aquí les dejo algunos ejercicios que pueden poner en práctica si alguna emoción está muy a flor de piel y sienten que no pueden regular tanto el pensamiento como la emoción en particular, ¿sí? Uno de ellos es la respiración profunda de 4, 4 y 4, ¿sí? Esto es que vamos a inhalar en 4 tiempos, sostener 4 tiempos y exhalar en 4, ¿sí? Cuando una emoción está muy puesta en nuestra cabeza, un pensamiento, recuerden que estamos actuando desde el instinto. Entonces necesitamos regularnos para poder actuar racionalmente. Estos ejercicios nos van a ayudar a poder regularnos y poder seguir en pie ese yo ideal que queremos, que se relacione de manera segura, de manera asertiva, etc. Entonces, háganlo si están sintiendo muchísima ansiedad, que los pensamientos no paran, pueden hacer esta respiración. Si no les sirve, no pasa nada, no a todos les tiene que servir la respiración. A mí, por ejemplo, no siempre me sirve respirar, pero para eso tenemos otras herramientas, ¿sí? Existe, por ejemplo, el decir, me doy cuenta que estoy pensando, o sea, el hacer consciente lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Y solo con empezar a decir esta frase en voz alta de lo que estamos sintiendo y pensando, ya tiene una función en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos estamos desapegando de nuestros pensamientos y sentimientos, los estamos desapegando de nuestra imagen personal. O sea, no es que yo esté ansiosa o yo esté pensando que me van a abandonar o que tengo que huir de esta relación o que tengo que hacer esto, sino, ok, todo esto que está pasando por aquí, me doy cuenta, me estoy dando cuenta que estoy pensando que necesito huir, me estoy dando cuenta que estoy pensando que tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando lo empezamos a hacer consciente, nos podemos desapegar de esa idea como algo que es parte de nosotros y entonces lo podemos manejar mucho mejor. Porque como solo es un pensamiento, entonces no significa que yo soy eso. Y entonces puedo decir, ok, si estoy pensando de esta forma y no me funciona, entonces, ¿qué puedo pensar que sea diferente y que me ayude a estar mejor conmigo mismo? Y es ahí donde empezamos a utilizar más nuestro cerebro racional que el instintivo, ¿sale? Esa es otra herramienta. Otra herramienta sería el ensayo mental. Esto es cuando nos estamos aproximando a una situación que nos genera muchas emociones y es ensayarlo previamente. Por ejemplo, si tenemos una conversación o algo que nos ponga nerviosos, vamos a practicarla previamente para sentirnos con mayor seguridad o para que podamos regularnos mucho mejor a la hora de enfrentarlo. También nos sirve mucho como catarsis, por ejemplo, del enojo, nos puede servir mucho el hacer ejercicio de peso, plasmar en papel lo que estamos sintiendo, escribirlo, este, pintar, caminar, bañarnos, ¿sí? Nos ayuda mucho a regular esta parte emocional. Y pues por último también tenemos el mindfulness. Esta es una herramienta eh, que es muy funcional y que no necesariamente tenemos que meditar desapegándonos de todo, ¿no? El mindfulness es un tipo de meditación que nos ayuda a estar presentes en el presente, o sea, en el aquí y el ahora, ¿sí? Un ejercicio que pueden poner en práctica es simplemente quitarse sus zapatos, sus calcetines, empezar a sentir el piso con sus pies y empezar a ser conscientes, por ejemplo, de la temperatura, a ser conscientes de cómo se sienten sus dedos, sus pies, ¿sí? Empezar a caminar y toda la atención va a estar centrada en esa experiencia de los pies o de los sentidos. Y puede ser con cualquier sentido, también puede ser caminando, que puedan observar, por ejemplo, el exterior, que puedan escuchar los sonidos de afuera, ¿sí? Entonces solemos concentrarnos en algún sentido en particular y eso nos ayuda a estar mucho más presentes y a también tranquilizar esos pensamientos que pueden estar como revoloteando o esa emoción.
Esta técnica es muy buena cuando tenemos emociones, de hecho, emociones muy fuertes, perdón. De hecho, se utiliza cuando nuestros pacientes, en el caso de los psicólogos, están en un estado, ahora sí que cuando tuvieron una crisis de ansiedad, ¿sí? Entonces, la cosa es ir pasando por nuestros 5 sentidos. Ujú. Por ejemplo, observar, pedirle a la persona que está sintiendo ansiedad, ya seas tú mismo o alguien más, que ubique 5 cosas que observa, ¿sí? Le dices: "Mencióname 5 cosas que observas". Ah, no, pues observo la televisión, observo el cuadro, observo la puerta, tal cosa, ¿no? Entonces, se está concentrando en el presente. Después, identifica 4 cosas que sientes, que puedes sentir con el tacto. No, pues puedo tocar la mesa, puedo tocar el vaso, puedo tocar tal cosa, ¿no? Entonces, después les pides que ubique 3 cosas o que te mencione 3 cosas que escucha. Entonces tiene que ponerse a escuchar su alrededor, 2 cosas que pueda olfatear y por último una cosa que pueda saborear. Entonces es una técnica que nos sirve muchísimo a esta parte de la regulación y que nos ayuda en momentos de crisis también. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros ya logramos regularnos emocionalmente, imagínense que tuvimos que a lo mejor tomar decisiones, las tomamos, pero a lo mejor dentro de esas decisiones que tomamos necesitamos comunicar con otra persona lo que sentimos. Y aquí les dejé una fórmula que les puede servir mucho, ¿sí? Este, primero hablamos de la situación en particular que queremos expresarnos y ahí es bien importante, como les decía hace ratito, no generalizar, que podamos hablar de la situación en específico, no meter a la persona dentro del problema y describir lo mejor posible la situación de la que queremos hablar, ¿sí? O sea, no decir, ah, es que tú fuiste no sé qué, o es que siempre haces lo mismo, es que esto, ¿no? Sino centrarnos en describir esa situación en particular. O sea, el día que pasó esto y esto, ¿sí? Estoy centrándome meramente en la situación. Esta situación me hizo sentir o me hizo pensar de esta forma. Aquí yo siempre les digo como a mis pacientes o en mis talleres que pueden elegir, dependiendo del vínculo que tengan con esa persona, pueden elegir si quieren hablar del sentimiento o del pensamiento, ¿no? Hay personas con las que nos sentimos, a lo mejor porque el vínculo no es tan profundo, que nos sentimos muy vulnerables de hablar de nuestras emociones. Entonces podemos decir, oye, esta situación me hizo pensar qué tal cosa, ¿no? Si es alguien pues muy cercano o cercana, pues podemos hablar de nuestras emociones y decir esto me hizo sentir así, ¿dale? Sobre todo si es alguien que sabemos que puede validar esa emoción. Ujú. Entonces hablamos de la situación, me hizo sentir o me hizo pensar y mostramos preferencia por algún otro comportamiento o podemos preguntar ahí mismo a la otra persona cuál es la solución que encuentra a esa situación, ¿dale? Esta última parte es bien importante, que la vamos a completar en el siguiente bloque, así que no se lo pierdan. Pero aquí es donde se empiezan a establecer los límites, ¿sí? Si nosotros ante una situación no establecemos ese límite, lo que va a pasar es que esa situación se va a repetir, o si nunca lo hablamos, probablemente las situaciones se van a seguir repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, volvemos al mismo ciclo. Entonces, eh, por eso es necesario que se hablen las cosas, ¿no? O que haya una comunicación. Y por último, les puse la parte del reforzamiento. Eso no se va a dar en ese momento en particular que estén hablando, pero sí es importante que si la situación cambia, se refuerce, ¿sí? Porque a veces somos muy buenos reforzando las cosas malas, ¿no? O reclamando en cosas malas, pero cuando la otra parte del vínculo hace las cosas bien o está haciendo cosas buenas, hacemos pocas cosas como para reforzar esas cosas buenas que están pasando, ¿no? Entonces, esta es una parte fundamental, que podamos reforzar las palabras de afirmación o los detalles o cualquier lenguaje del amor que tengan, que después podemos platicar de los lenguajes del amor, pero pues sí, reforzar de alguna forma las cosas buenas que están pasando. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, entonces ya en esta última parte, pues comprender que todo esto que empezamos a ver como de regulación emocional
finalmente nos ayuda a poder tener también esas conversaciones importantes en las relaciones interpersonales. Si nosotros no podemos regularnos, es muy probable que actuemos bajo el impulso y no tengamos esta comunicación y repitamos las cosas o los patrones relacionales una y otra vez, ¿sale? Entonces, espero que estas herramientas puedan servirte, que puedas ponerlas en práctica y que puedas recordar, pues, que todos estamos mejorando en este camino y que no importa si ya la regaste, pues siempre puedes volver a empezar. Puedes ver la parte uno de este mini taller, ver esta y la que sigue próximamente y puedes empezar a practicar esto para no estar repitiendo la misma historia, porque eso puede ser muy desgastante. Entonces, ponlo en práctica, platíquenme en los comentarios cómo les fue poniéndolo en práctica y también déjenme en los comentarios qué otras herramientas les gustaría que veamos en esta sección de mini talleres. Así que espero que les pueda servir y nos vemos muy pronto.